4 de la tarde, 7 minutos. Nuestra invitada de hoy es conocida por muchos dentro de la interna de su partido como la Madre Superiora. Se recibió de docente de historia en el Instituto de Profesores Artigas IPA con una monografía sobre Saravia y más adelante también obtuvo el título de escribana. De origen frente amplista y militante activa de la Unión de Juventudes Comunistas, fue en su momento secretaria de Germán Araujo al regreso de la dictadura. Durante el primer gobierno de Vázquez ocupó cargos de dirección en secundaria y en el CODICEN. En las elecciones del año 2009 votó a José Mujica y tras hacerse conocida de manera masiva tras la viralización de un video en el cual como directora del Liceo Bauzá imponía el respeto a sus alumnos, la frase ¿perdón? La llevó a integrar el panel del programa Esta Boca es Mía. Fue en la Patria Gaucha del 2013 donde conoció al entonces diputado Luis Lacalle Pou y desde ese momento quedó seducida y tiempos después se transformó en una de sus más fervientes defensoras y militantes, al punto de aclarar que no es blanca sino luisista. Tras las elecciones del año 2019 es senadora por el Partido Nacional y es la tercera en la línea de sucesión presidencial. Bienvenida a Dato y Relato, senadora Graciela Bianchi. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. ¿Cómo anda? Muy bien. La primera pregunta debiera ser ¿qué hace una comunista en el Partido Nacional? Pero yo le voy a hacer otra pregunta antes de la anterior. ¿Cómo no? ¿Cree que hay vida después de la muerte? No. Bien, somos del mismo cuadro. No, bueno, porque veníamos hablando de la pregunta. No, yo no es descolgada. venía de una comisión, Claro. No estaba escuchando nada, Sí. obviamente. ¿Estamos hablando de eso? No, para mí no. Nada, ¿no? Yo La en realidad soy encarnación y todo eso, nada. no. Yo soy atea. Sí. La vida me ha permitido madurar y decir que hay que ser un poco menos soberbio y me defino como agnóstica, pero Ajá. la vida me ha colocado en situaciones límites, sobre todo por cosas de la familia, de enfermedades, Sí. y no me nace nada de Pensar que hay no, algo después. no. ¿Nunca le nació o Nunca. en algún momento pegó el cambio? Para nada. Nunca, jamás. Jamás. Vengo de una familia de comunistas ateos, anticlericales sobre claro. todo. Pero la vida me puso en situaciones, pocas veces por suerte, pero límites, con enfermedades de familiares y sobre todo de un hijo. Y al revés, como que me pongo más rebelde. Es decir, ya lo tengo probado que no. ¿Y nunca ha vivido ninguna situación de esas que dice, qué raro, qué extraño esto? ¿Qué raro qué? Qué extraño esto, que no tiene explicación. Sí, bueno, sí. Yo tengo la cabeza abierta, queda claro, un poco responde la otra Claro, pregunta, ¿no? Como claro. es que de comunista estoy en el Partido Nacional. Sí. Sí, yo no me cierro a ninguna posibilidad porque además creo que, sin el creo, no voy a decir nada original, o sea, los avances de la ciencia y la tecnología nos van a llevar a conocer otros mundos, otras galaxias. Yo no tengo en ese sentido prejuicios, pero por lo que voy llevando, que son unos cuantos años, no, para nada. Es más, creo que voy a ser la única, o de las pocas, integrante del Partido Nacional que va a votar la ley de eutanasia. Ajá. Escribana, abogada, profesora, Sí. diputada, senadora. ¿Con cuál se queda de los 5? Directora del Liceo Bauzá. ¿Y por qué no vuelve? Porque no puedo. ¿Por? Institucionalmente no puedo porque yo me jubilé. Ah. Creo que tampoco estoy, si me jubilé en enero de 2013, tampoco estoy ya para aguantar el traqueteo de una institución que en otras épocas tenía 7.000 estudiantes, 450 profesores, pero igual ahora sigue siendo el bachillerato más grande. Y bueno, ya la vida nos permitió ir descargando las responsabilidades de las otras profesiones. Me jubilé de escribana, no ejerzo como abogada desde el 2015. Me faltaron poquitos años para poder culminar los años para poder jubilarme. Y no ejerzo más porque considero que no es ético que un senador o un diputado entre a una audiencia judicial frente a un juez, un fiscal. No. Me di de bajar la caja. Y entonces me puedo dedicar a una sola tarea, que es bueno. Yo siempre tuve que dedicarme a todo. Quise dedicarme. ¿Qué es más difícil? ¿Qué le resultó más difícil? ¿Lidiar con adolescentes en el Bauzá durante todos esos años o lidiar con sus colegas parlamentarios en este tiempo? Lidiar con los compañeros parlamentarios en este tiempo, incluso los propios. O sea, sus compañeros de partido. Pero no mal, sí. Al contrario. Yo me llevo muy bien, fui muy bien recibida, estaré eternamente agradecida porque yo me imagino para los compañeros de cualquier partido fundacional, pero en especial del Partido Nacional, haber recibido una persona que venía nada menos
que en realidad yo nunca me afilié al Partido Comunista, pero sí de la Juventud Comunista, antes de la dictadura y después que se mantuvo en el frente, más o menos, porque yo me fui progresivamente del frente, mucho más progresivamente de lo que la gente piensa, de golpe, porque en realidad para el afuera fue de golpe. Para mí fue un largo proceso de desilusión que se incorporara al Partido Nacional y además llevaba de la mano de un gran innovador y para mí un gran líder, que es Luis Lacalle Pou, que se creó el sector Todos para darnos lugar a los diferentes, como dice él, de la mano de Álvaro Delgado, Martín Lema, de toda la gente con la que yo me siento con un grupo de amigos. ¿Hay alguien más luisista que usted No sé. hoy en el Parlamento? Probablemente no. ¿No? No, porque yo tengo una manera, es un atrevimiento que digo, pero lo que digo es, lo que pasa es que yo siempre me vinculé a la política previo a un vínculo afectivo. Tengo esa manera, por eso yo siempre digo que soy militante, no soy dirigente. Yo tenía un vínculo afectivo con Seregni, obviamente, a pesar de que lo conocí ya después de la cárcel, en forma directa, trabajando con él con el Frente Amplio en el Parlamento, mucho afecto con Germán, mucho afecto con Jaime Pérez, cuando fui secretaria de bancada de Democracia Avanzada a partir del 90, ahí sí estaba el Partido Comunista, pero Jaime era el secretario general del partido, y lo primero que le dije, mire Jaime, que yo no me voy a afiliar al partido, y él me dijo, no se lo pediría, lo que quiero es que usted trabaje con nosotros. Y después, cuando se traicionó a Germán, se murió en marzo del 93, se traicionó a Jaime, se traicionó al general Seregni. A mí esas cosas me duelen y no me voy apartando. Y lo que tengo con Luis es un vínculo de afecto, que no es que nos veamos todos los días ni que nos hablemos todos los días, porque yo creo que nos adivinamos con Luis. Pero tengo un profundo afecto. Si yo no tengo afecto y dentro, primero tengo que tener un profundo respeto, dentro del respeto está el afecto, no puedo trabajar con la gente. Entonces, por eso soy luisista. ¿Ha hecho todo bien Lacalle Pou? No, yo tengo algunas discrepancias con él. No, yo soy de las que pienso que los partidos no son iglesias y los ciudadanos no somos feligreses. No, yo creo que hay cosas que no, hay cosas que se ha equivocado, pero tiene una característica que uno lo prueba humanamente en el trato personal, a pesar de que la ciudadanía lo puede ver. Él es muy afectuoso y reconoce cuando se equivoca. No siempre, pero en general reconoce cuando se equivoca. ¿Con Astesiano se equivocó? Se equivocó, él lo reconoció. Ahí fue un error muy grave, porque si bien es cierto que él no tenía los antecedentes judiciales, que todos sabemos que son los que realmente son los que pesan, él tenía unas cuantas anotaciones, 20 y pico, nunca supe si fueron 26, lo mismo. Ya que sea más de 3 o 4 es peligroso, pero él... Yo lo dije de alguna manera públicamente, inspirada en Graciela Fernández Meijide, ¿no? La madre de uno de los desaparecidos en Argentina y que tiene una posición crítica y integró además la comisión con Sábato. No es un héroe, es humano. Claro. Graciela Fernández Meijide lo decía de su hijo y de muchos montoneros que creyeron en cosas que no debían haber creído. El tema es, Luis es un ser humano y se equivoca. Lo que pasa es que él es muy afectuoso. Si él le tiene confianza a una persona, aunque sepa que tenés problemas, busca tratar de dar una mano. Lo que pasa que ahí le falló todo, le falló la confianza, le falló la intuición, y él lo reconoce. Por eso me da bronca que ahora aparecieron algunos ejemplares otra vez con los audios de Astesiano, y sí, pero Luis no tiene nada que ver con esas cosas, no estaba enterado. Debe ser el único país en el mundo y me consta que no el jefe de la custodia, eso es un error, el jefe de la custodia no puede ser civil además, y está el decreto, creo que es Martínez el apellido, el jefe de la custodia presidencial, era un patobica, para que nos entendamos, todo guardaespaldas, así lo conocimos todos. Obvio que tenía una oficina en la torre ejecutiva, pero tiene que estar cerca del presidente. Claro. Pero bueno... no es el jefe de la custodia, se equivocó,
Y todo lo que está filtrándose, y ahora empezaron otra vez, a Luis le hace mucho daño, porque decía que debe ser el único país en el mundo que ni siquiera el presidente estaba enterado que le iban a detener al bajar del aeropuerto al guardaespaldas que se había llevado con sus hijos a un viaje a Costa Rica. Y me consta, porque le creo en primer lugar, porque no miente, es hasta a veces demasiado sincero, pero además me consta por el ministro del Interior. Porque yo se lo pregunté a Luis Alberto, le digo, decime una cosa, ¿vos tampoco sabías? No, y no debías saberlo. Eso está bien. Claro, porque si se entendiera que los cargos políticos no tienen que intervenir hasta que tienen que tomar las decisiones de dar las órdenes que a su vez le da la Fiscalía, que fue lo que pasó acá. O sea, se estaban haciendo las investigaciones y no se sabía. Lo único que hizo, lo que corresponde, obviamente la fiscal, le informó al ministro del Interior que había que detenerlo. Lo que sí hizo Luis Alberto fue esperar 24 horas en decirle para que estuvieran el presidente y sus hijos en el aeropuerto. Porque llamar por teléfono y decirle te van a llevar preso a tu custodia, estaba con los hijos, no se sabía exactamente cómo podía reaccionar Astesiano, porque ahí obviamente que se cayó todo para Luis Alberto también. Sí, él esperó 24, el ministro esperó 24 horas, pero Luis se enteró al bajar del avión. Senadora, ¿qué tiene este presidente de la República de aquel Partido Comunista de Jaime Pérez? ¿Por qué se ríe? Porque no es por ahí la explicación. No, pero digo, a usted la sedujo algo que en aquel momento la tenía atrapada. No. Porque bueno, ideológicamente yo hice una evolución que creo que muchos tendríamos que hacer después que tiraron el muro de Berlín, ¿no? Ajá. En el 89. Sí. Es decir, que no se cayó, lo tiraron para buscar la libertad. Pero, a ver, humanamente es una persona muy cercana, es muy franco, es muy de no dejar pasar las cosas, de rezongar cuando tiene que rezongar, en el buen sentido, de fijar límites, y es muy abierto para dejarnos trabajar en libertad. Obvio que no tiene nada que ver con el Partido Comunista, claro. Pero a mí lo que me estimula, primero cuando lo conocí, porque además yo fui muy atrevida cuando lo conocí en las citas ciegas que me hicieron en la Patria Gaucha. Porque cuando ¿Cómo citas ciegas? Claro, porque a mí unos compañeros yo lo uso pues soy más irónica de lo que la gente piensa. Sí. Bueno, Tweet da cuenta de bien, me invitaron gente de la Junta de Tacuarembó a la Patria Gaucha, porque yo había ido unos meses antes a hablar sobre educación. Sí. Yo estaba en el liceo todavía y fui a la Patria Gaucha porque además me encanta todo lo que se refiere al medio rural y a los caballos. Y cuando terminó el acto oficial, quien me había invitado, que todo el mundo lo conoce como el Calígula, Rodríguez, me dijo vamos a comer un asado a la chacra de Chiesa, el que fue intendente, ¿se acuerdan? Sergio. Y bueno, vamos a la chacra y cuando entramos con mi esposo a la barbacoa, estaba Luis, estaba Álvaro Delgado, y estaba Chiesa, obviamente el dueño de casa, y yo me sorprendí y dije, ¿y esto? Me hicieron unas citas ciegas, claro. Pues de verdad que yo no sabía que estaba Luis. Y bueno, empezamos a conversar y cuando me explicó, todavía no se sabía públicamente que iba a crear el grupo Todos, donde teníamos lugar gente de todos los orígenes, claro. Incluso de afuera, yo de cualquier manera lo escuché y le dije, pero yo con un Lacalle, vos estás loco. Así nomás se lo dije. Y él se lo asumió. ¿Por qué? ¿Qué le representaba la calle? Nada en especial, pero a ver, ¿qué me pasa? Yo tengo un respeto enorme por la calle Herrera, ahora que lo conocí, que empecé a estudiar su gobierno con otra perspectiva más abierta. Pero no se olviden que yo venía del riñón del Frente Amplio desde que se fundó. Sí, en el 71. Entonces, claro, había ciertas resistencias y ciertas cosas que se dicen y después en realidad uno se da cuenta que no eran ciertas. Y entonces me salió esa expresión. Y él no se enojó, al contrario, me siguió explicando. Y yo le dije, ¿pero qué tenés en educación? Porque a mí es lo que me importa. Y él me dijo a Pablo da Silveira. Entonces me di cuenta, igual que te habló de mí fue Pablo da Silveira, el actual ministro, que yo lo conocía por otras actividades vinculadas obviamente a la educación, y ahí empezamos a conversar y ya ahí la frase que yo utilicé porque lo sentía así me movió el piso.
¿Le hubiera gustado, estar al frente del CODICEN y que Da Silveira fuera el ministro de Educación? Bueno, eso hubiera sido lo que hubiéramos podido, o lo que era el sueño si hubiéramos ganado las elecciones del 2014. ¿Y por qué en el 20 no? No, porque la situación era completamente distinta. En el 2020 o 2019 es una coalición. Uh-huh. Luis y Álvaro quisieron que yo estuviera en el Senado. No por casualidad ocupo el lugar que ocupo. Entendieron que yo como senadora, después de la experiencia que habían tenido conmigo, pues me tenían que conocer, en diputados entendieron que yo podía ser un respaldo del gobierno en el Senado. Y fue Luis y Álvaro y Luis que me pidieron, tu lugar es el Senado, si vos estás de acuerdo. Y además allí iba de suyo que el Partido Colorado ya había solicitado, ya se estaba negociando que Robert Silva, fuera el CODICEN, y somos muy amigos con Robert, nos conocemos desde hace más de 25 años. ¿Pero le hubiera gustado a usted llevar adelante la transformación educativa? Me hubiera gustado, pero no es una cosa que me quedó la frustración. Me hubiera gustado, porque lo puedo apoyar y además lo conozco a Robert y al equipo de Robert. Y ni que hablar con Pablo, participo mucho más de lo que la gente piensa. Pero bueno, yo le había dicho en 2014 a Luis, que él no me lo propuso porque me dijo no me atrevía a decírtelo. Por eso que esas cosas pequeñas, grandes cosas de un ser humano muy tierno, muy como se muestra con la gente, no son posturas. Y cuando tiene que ser firme, muy firme, se le planta a Díaz Canel y le dice lo que le tiene que decir. Uh-huh. Luis, te voy a decir una cosa, cuando me llamó para ver lugares de las listas que yo nunca pregunté. Si vos ganás, yo quiero la presidencia del CODICEN. ¿Así de una? Así de una. ¿Y si no me voy? No. Y me dice, yo te lo quería pedir, pero no me atrevía. Porque dejar bancas, porque yo iba al Senado y a la Cámara de Diputados y yo no firmé nada que me quedaba con la Cámara de Diputados ni prometí nada, yo podía haber elegido. Dice, porque para mí sería ideal que Pablo fuera el ministro y tú la presidente Pero bueno, no se dio porque Luis no ganó las elecciones. Y no pierde la esperanza, ¿no? Bueno, ya a esta altura de la vida, volver a pretender a estar al frente de la educación. Yo igual, mi especialidad es la gestión, vamos a entendernos. Yo me especialicé en España en la gestión a través de la Universidad de Distancia de Madrid. Pero de cualquier manera creo que son etapas en la vida que uno tiene que ser consciente de que se cumplen y que cuando uno alarga determinadas etapas no rinde lo mismo. ¿Y eso quiere decir que se va? No me voy. Si la salud no me falla y mis compañeros no me echan... Pero no hay. No, seguiré donde el proyecto de Luis y de Álvaro me necesite. De todo lo que se ha reformado, ¿hay algo que usted no hubiera hecho? De la transformación educativa. Sí, no. Por ahora voy llevando de forma crítica. Yo soy muy crítica. Y hay cosas que yo hubiera hecho más énfasis en la gestión, pero es mi especialización, entonces no tengo derecho, pero bueno. No, tiene derecho. Bueno, yo hubiera hecho más énfasis en la gestión en cuanto a ordenar los centros educativos, en que los padres tuvieran la certeza de que cuando sus hijos, que deben ir, además, nada de que no les paso las faltas, ni pueden dejar de ir y todo lo demás, sientan que sus hijos están en una institución fuerte desde el punto de vista de una autoridad legítima y con valores que son atemporales, porque hay valores que son atemporales. Bueno, las nuevas generaciones que son los transformadores le dieron más énfasis a la parte curricular, más y a la evaluación, y me parece perfecto. Yo no soy especialista en esos temas, porque no hay que ser todólogo, pero siempre llamo la atención en ese sentido. Tengan cuidado, porque los padres lo primero que quieren, o los abuelos o los tíos, lo primero que quieren es tener la certeza que sus hijos van a tener clases y que van a entrar a una institución normal, como digo yo. O sea, que van a tener los profesores, que van a estar contenidos, y con eso nos ganamos muchísimo de la confianza de la gente. ¿De quién depende que a veces haya o no profesores, senadora? Que es una de las cosas que la gente más reclama. Este es un largo proceso de decadencia que comenzó a fines de la década del 60,
yo tengo 53, pero como alumna lo viví, pero se empezaron a hacer algunos cambios. Yo fui alumna de uno de los cambios, que fue el Plan Piloto. Después vino la dictadura, después vino la restauración democrática, y ahí los enfrentamientos entre orientales siguieron. No tanto de repente con otras características, pero como ahora, porque hubo muchas cosas que salimos mal y en consecuencia seguimos discutiendo la misma cosa de hace 40 o 50 años. Y la educación se ordenó, porque hay que reconocerle a Pibel Devoto, que fue profesor mío, que fue con el que hice la monografía, a Gavito, que fue presidente del CODICEN a partir de 90, ordenaron el CODICEN, que no fue fácil. Ahora, cuando nos metimos a hacer, o se metieron ellos, porque era la década de los 90, a hacer la reforma educativa, y después vino Rama, ya estaban los sindicatos y el Frente Amplio en la oposición, sin propuesta alternativa. Y entonces, al no tener propuesta alternativa, cuando uno detiene los cambios, se retrocede. Y lo que nos está faltando, que es la madre de todas las batallas, es el fortalecimiento de formación docente. No porque este gobierno no lo quiera hacer, es uno de sus ejes centrales. Por eso queremos la formación universitaria de los docentes. Pero el problema es que eso lleva tiempo. Y se anotan muchos en formación docente, un poco más de 30.000 personas por año, pero no egresan ni 2.000. Claro. Y del nivel del egreso más vale me callo, porque si no cuando salga de acá me linchan. ¿La reforma Rama sumó, avanzó mucho o fue una lavada de cara? No, avanzó mucho. Rama era una persona que yo no tenía la reforma porque era, el Bausá no tenía la reforma porque era bachillerato, pero trabajábamos en coordinación. Había cosas de la reforma que yo no estaba de acuerdo, por lo menos por lo pronto el trabajo en áreas, que no teníamos profesores preparados, pero Rama no es cierto que fuera una persona con la que no se pudiera dialogar. Era muy dialoguista. El problema de Rama es que había que saber para dialogar. Entonces a uno se lo hacía notar. Y bueno, ahí se transformó muchísimo formación docente en crear centros de formación docente en todos los departamentos, con internado, porque había solo en Montevideo. Y bueno, se empezó a trabajar mejor con, sobre todo la educación media, los primeros 3 años de la educación media, ¿no? Que fue donde más se aplicó la reforma. Pero después ahí, bueno, fue la oposición del Frente Amplio, la oposición de los sindicatos, y además, que yo siempre se lo recuerdo, al presidente Sanguinetti, en aquel momento cuando todavía podíamos hablar con Jorge Valle, el cual yo aprendí a querer realmente, porque él buscó contacto conmigo y tuvimos varias charlas que yo le decía a Jorge Valle, usted se equivocó, porque usted cambió a Rama por los problemas que usted tenía con Sanguinetti. Claro. Y usted puso una persona que no la voy a nombrar, que es peor, que la verdad que hizo las cosas peor que el Frente Amplio. Y él me dijo, tiene razón. Pero bueno, el daño ya está hecho. Senadora, perdón, ¿qué no puede quedar pendiente antes de dejar el gobierno, gobierno? ¿Qué es lo que tenemos? Usted dice, pero que precisamos una hora y media. Pero a ver, la reforma del Estado. La reforma del Estado. ¿Pero está previsto encararla? Sí, lo está trabajando Conrado Ramos desde la Oficina Nacional de Servicio Civil, desde el comienzo del gobierno. Conrado Ramos tiene un origen parecido al mío. Viene del Frente Amplio, tuvo problemas con Vázquez y eso le motivó que el ostracismo, porque Vázquez era muy duro. Y estoy siendo generosa, era muy arbitrario además. Usted le dijo Rasputín en alguna oportunidad. Sí. Yo tengo la tranquilidad que lo que tenía que decirle se lo dije estando vivo, lo cual me da legitimidad para decirlo ahora que está fallecido. ¿Es la madre de todas las reformas, como dijo más de una vez? Bueno, yo creo que es gran parte, sí. Pero el problema es que estamos teniendo dificultades. ¿No le pudo entrar el Partido Colorado? ¿No le pudo entrar el Frente Amplio? Nosotros estamos teniendo problemas. ¿Esta coalición le va a poder entrar? Le estamos teniendo problemas, la gente lo tiene que saber. Conrado Ramos está haciendo muchos esfuerzos y Conrado Ramos hay que sostenerlo mucho porque se está enfrentando no solamente a los sindicatos públicos, sino a mí no me gusta hablar ni de clase política, ni decir, pero digamos, al sistema político en general, que le cuesta muchas veces tocar algunos resortes que tiene la ciudadanía uruguaya, y lo digo con todo respeto porque yo quiero mucho a mi país y soy uruguaya. Yo cuando empecé a ser legisladora me di cuenta que la ciudadanía uruguaya tiene una cuota aparte de clientelismo muy grande.
muy grande. ¿Recién ahí se dio cuenta? Bueno, porque como mis funciones antes no pasaban por nada de eso, pero en realidad... Nos hemos acostumbrado a vivir del favor. Nos hemos acostumbrado a vivir del favor. A todo nivel. Y nos hemos acostumbrado a vivir de que el Estado nos dé todo. Yo no vengo de un hogar con esas concepciones, y eso hace que yo entiendo a mis colegas políticos, que además sobre todo muchos viven de la política, y yo no los cuestiono, que hay que, para mi gusto se negocia demasiado. Hay un momento en que los líderes políticos tienen que tomar la delantera y decir, bueno señores, nosotros los representamos a ustedes, a los ciudadanos, somos sus apoderados, pero también tenemos la obligación de decir las cosas que hay que hacer. Los costos políticos que haya que pagar se pagarán. Porque esos fueron los grandes líderes que tuvimos nosotros. Claro, pero ahora se hace mucho cálculo. Se hace mucho cálculo. ¿Por qué? Mucho cálculo. Yo me enojo bastante en las rendiciones, en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas, porque me gusta mucho apoyar a Conrado. ¿Por qué duerme por ahí un proyecto que es beneficioso para 1 millón de uruguayos, que es el de ¿cómo se llama? Supongo que te referís a la refinanciación. Sí, pero hay el clearing. Tal vez ustedes no lo sepan porque pasó medio... Yo fue la primera vez que voté. No voté con el Partido Nacional, voté con el Frente Amplio y con Cabildo Abierto. A favor de favor del proyecto. De esta solución. Sí, exactamente. Tuve discusiones dentro del gobierno. Sí, que el Partido Nacional no estaba de acuerdo con eso. A ver, el Partido Nacional sí estaba de acuerdo. Fue un sector del Partido Nacional que no tiene, el herrerismo, lo digo con todo respeto, pero bueno, no tiene... Vieron que las comisiones se integran por partido, no por sector. Entonces, el herrerismo no tiene representantes en la Comisión de Constitución y Legislación, que fue la que discutió ese proyecto. Entonces, nosotros tuvimos todo un proceso de convencimiento, recibimos al presidente, a todo el directorio del Banco Central, a la doctora Dora Zafir, que fue prácticamente la autora del proyecto que presentó Cabildo Abierto. Yo hoy justo tenía una entrevista con ella y la pasé para la semana que viene para no faltarles a ustedes. Acá. Sí, ¡Qué bien! Sí. Tenemos aplausos grabados ahí. Y la doctora, yo la verdad que la conozco como docente. ¿Fue jueza, no fue? Fue jueza. Y dijo una cosa que nos conmovió a todos, que fue, a mí me dolía el alma cuando yo tenía que ejecutar la única vivienda de una familia por un crédito que de pronto había comenzado en ser muy poco plata, después no lo habían podido pagar y había que rematar el inmueble. Entonces yo lo que creo... bueno, el herrerismo no estuvo de acuerdo, yo hice el informe oficialmente en nombre del Poder Ejecutivo, porque la verdad que a mí Álvaro Delgado y el presidente, bueno, llévenlo, si lo votó la comisión. Claro. El herrerismo dijo que no, la persona de los dos representantes que estaban en ese momento en sala, y entonces votamos divididos. Lo que sí tenemos es la promesa, y ahora yo soy coordinadora y me consta, que existe la promesa por parte del Ejecutivo de que tenemos que buscar una solución ya, porque además Cabildo Abierto nos está combinando con tiempo. ¿Vio lo que la noticia de hoy? ¿Un mes de plazo? Yo lo sabía antes, yo me llevo muy bien con Manini. Aparte que me llevo muy bien, porque es así, es la coalición, cada uno va con sus características y hay que respetarla. Al ser coordinadora él me lo transmitió. Antes, yo lo sé desde por lo menos 1 o 2 semanas antes de Semana de Turismo. Pero al presidente no le gusta que le pongan ultimátum. A ver, el presidente, ustedes vieron cómo actuó con la ley de jubilaciones y pensiones. Si los demás tiran las piolas, él la tira también. Se tensa, pero no personalmente, porque el relacionamiento es muy bueno, ¿no? La gente piensa que nosotros nos peleamos con la coalición. No, se tensa. Y la habilidad del presidente y de los demás líderes de la coalición es que no se rompa. Entonces hay un límite en el que se acuerda. Y yo estoy trabajando fuertemente para ver que nos den una solución, porque no solamente el millón que está en el clearing, hay aproximadamente unas 600.000 personas que son muertos civiles, o sea, que no tienen patrimonio. En consecuencia, yo quiero que me expliquen
los especialistas en finanzas y los economistas. ¿Para qué sirve eso? Exacto, porque en qué activo de qué sistema financiero está. Claro. Porque además esa persona así saque el 5 de oro y pueda comprarse lo que sea, no la va a poner a nombre de la persona que está embargada o está en el clearing. Exacto. Entonces yo insisto, como no sé, y yo de lo que no sé no hablo, delego las personas que saben, pero insisto, por eso soy la madre superiora, como me dice Álvaro. Hay que buscar una solución, tiene que haber una solución para esas 600.000 personas. Si podemos llegar al 1.000.000, mejor. Ahora, hay aproximadamente unos 300 y pico de mil de personas que tienen problemas, pero tienen patrimonio. Pero no un gran patrimonio. Entonces, como dijo Dora Safir en la Comisión de Constitución, rematar una única vivienda de una familia porque no pudo pagar un crédito, que además se le aplicaron intereses más que leoninos, hay que buscar una solución. Cuando usted dice ya... Tiene que ser ya. Porque además... Menos de un mes. Sí. Para mí vale el plazo que me que pidió. No, a mí me lo pidió. Ajá. A mí me lo pidió. Nosotros conciliamos muchas cosas de la misma manera que si le tengo que decir por ese lado no vamos, no vamos. ¿Qué pasa si pasa lo mismo? Hay un sector del Partido Nacional que además pisa fuerte. Se está dice llegando... No todos. A ver, ¿No? se trabaja bastante en equipo. ¿Sabe por qué dijeron porque que eso no? lo pone el presidente. Sí. ¿Sabe por qué dijeron que no? Que es lo que a mí me pica. Sí, a ver... porque uno sabe lo que sostiene la presión de los bancos, la presión... Bueno, en realidad nosotros como país, nos guste o no nos guste, que a veces Manini lo dice, pero Guido, escúchame una cosa, estamos en el mundo en el que estamos, Artigas perdió, yo soy muy artiguista como él también, pero tenemos un mundo que tiene determinadas reglas, que es el sistema, y obviamente que tienen una gran influencia sobre todo el mundo, que es el sistema financiero, el sistema financiero mundial. Entonces están las consultoras, estas organizaciones que nos ponen nota por el riesgo país. Eso significa muchas veces que si uno necesita créditos, gracias a que nosotros tenemos buena nota, cada vez que salimos a vender títulos de deuda o a buscar, nos va bien. Entonces, no es fácil gobernar. A uno le parece que se toman las decisiones que uno quiere y ya está. Esos son los problemas que tiene. No es que el presidente del Banco Central o el directorio no lo quiera resolver, no es que el presidente no... Es que hay que buscar una fórmula, no para estar al servicio de los centros financieros, porque si no sería Salle y Gustavo Salle, a pesar de que nos llevamos bien, porque éramos del mismo barrio, sería un extremo. Sí. Pero no podemos largar al país a una situación donde además está Gafi, que nos controla, está el Banco Mundial, es la organización financiera que tenemos. En consecuencia, es por eso, nada más que por eso y nada menos que por eso. Porque la solución cuesta, porque hay que negociarla con organismos internacionales. A mí cuando me tocó trabajar en lavado de activos, que es un tema que me encanta, y fui una de las redactoras del proyecto de ley, me daba bronca tener que algunas cosas ceder, claro, en lo que decía Gafi, por ejemplo, o Gafilad, y bueno, pero o vas a la lista gris. Sí, más bien. Entonces, senadora, si no se pusiera de acuerdo la coalición, si no el Frente no acordara con Cabildo Abierto, y Cabildo Abierto resuelve, como dijo Manini, ir a una recolección de firmas, sí, ¿Graciela Bianchi firma? No, Graciela Bianchi no es partidaria ni de los referéndums, ni de los plebiscitos, ni de recoger firmas. Graciela Bianchi ya cometió ese error más de una vez. A ver, si se hace y estamos en una correlación de fuerzas políticas que entiendo que estamos bien de acuerdo a la Constitución, y lo haré. Porque los ejercicios de la democracia directa son peligrosos. Yo soy una republicana representativa, no porque entienda que la gente no tiene derecho a juntar firmas, sino porque hay que tener cuidado. Fíjense lo que pasó con la LUC. Se le metió a la gente a opinar sobre 400 artículos, que hasta a nosotros nos costaba entender algunos artículos y los tuvimos que estudiar mucho. Entonces, los ejercicios de democracia directa, yo voy a emitir opinión en el momento. Si ustedes me preguntan hoy, no.
porque conozco la negociación por dentro, sé los esfuerzos que se están haciendo y estoy segura que se va a llegar a una solución. Más temprano que tarde, tiene que ser temprano, porque fue una promesa que Cabildo Abierto hizo, y yo respeto, yo como quiero que respeten las promesas que hicimos como Partido Nacional, más allá que esté o no en el compromiso de gobierno de la coalición, respeto la postura de Cabildo Abierto. ¿Por qué estamos terminando casi, no? ¿Por qué es tan provocadora en Twitter? Yo no soy provocadora, no, me puse más complicada, yo lo reconozco, en el referéndum. Porque además no es verdad que yo me pasé con el Twitter. Si miran ahora lo que yo tuiteo desde mañana temprano. Ahora bajó un poquito. Bajó, sí, pero un momento que en el referéndum. Estaba salado. En el referéndum. Primero porque estaba muy enojada. Muy enojada con el referéndum. Sí, muy o enojada. con quienes mentían. Porque se mintió de los dos lados, ¿eh? ¿O no? Bueno, yo entiendo que no, que nosotros no mentimos. Yo no mentí en nada, ¿eh? No, yo no digo usted. No, pero la coalición no mintió. No. El frente mintió. Bueno, la prueba está. No se dieron ninguno de los disparates que se decían que iba. Pero ¿saben lo que sí me molestó? Me indignó en realidad, porque yo vengo del frente. Entonces a mí el frente me duele, como le digo a mis compañeros. No puede ser que estábamos dando vacunas y el frente y el PIT-CNT, porque en realidad se arrastraron los dos juntos, estaban recogiendo firmas. Y la verdad que se portaron muy mal durante la pandemia, nos atacaron permanentemente desde el primer momento, el Frente Amplio y el PIT-CNT. El referéndum yo creo que fue un referéndum inmoral, porque estábamos todos muy mal anímicamente, dando vacunas, tratando de recuperar la economía, y el referéndum nos distrajo, sobre todo a los legisladores, mucho tiempo. Nosotros perdimos casi 7 meses porque teníamos que ir de campaña en campaña. Nos hizo perder más tiempo el referéndum que la pandemia, porque nosotros en pandemia trabajábamos por Zoom y cuando había que ir a votar, porque no se vota por Zoom, íbamos a votar y estuvimos en cuarentena muchos. Entonces, en esa época recorrimos el país, mi esposo manejaba y maneja, porque es el que me lleva a todos lados, vamos los dos juntos, y yo usaba el Twitter. Si la calle se va de la política, ¿Graciela Bianchi también? No, pues está Álvaro Delgado. Primero que Luis no se va de la política. No lo sé, pero es un juego. Pero está Álvaro, está Martín Lema, está el equipo. ¿Álvaro es el candidato? Para mí sí. Para mí sí, no quiero descalificar a nadie y si gana otra persona en la interna, trabajaré como si hubiera sido Álvaro Delgado. ¿Va a hacer campaña por Álvaro Delgado? Sí, por supuesto. ¿No tuvo que usar los codos con tanto hombre en el Parlamento? No. Porque soy la madre superiora. Entonces saben que conmigo un día podría ir vestida de monja. Bueno, es lo que dice Álvaro. Si vos hubieras sido monja, es lo que me dice Álvaro. Si vos hubieras sido monja, hubieras sido la madre superiora. La última, que en caso que ganara la presidencia Álvaro Delgado en unos años, Graciela Bianchi, ¿qué lugar le gustaría tener? El que quiera el proyecto, y de verdad que lo pienso así, no es demagogia, no es demagogia. Te digo que soy una mujer de gestión. Yo soy una mujer de gestión. ¿El Parlamento ya está? Ministra de Educación. No sé, no pienso en cargos, de verdad. Pero es tan difícil el Estado. Es tan poco ejecutivo. Sí, pero yo soy muy ejecutiva. Sí, pero cuando muy ejecutiva. Cuando venga el expediente con 66 firmas y haya que agregarle 20 más. Claro. No. A ver, más allá de lo que uno estudió, la gestión se aprende en la trinchera. El Liceo Bauzá para mí fue una muy buena trinchera en el buen sentido de la palabra trinchera. Hay que saber manejar el personal y tener una autoridad firme, no ser autoritario, tener una autoridad firme y darle a las personas que trabajan con nosotros, que siempre debe ser en equipo hasta determinado nivel, la certeza de que uno tiene coherencia. A ver, no se necesita mucho más. Obviamente que todo el Estado es muy complicado y eso desde luego, pero a mí el Parlamento me gusta mucho y sí lo que quiero decirles es que en el Parlamento se puede hacer mucho más ejecutivo de lo que la gente piensa, porque una cosa es saber que entró un proyecto de ley y empezar a trabajarlo y darle fuerza en cualquier comisión y además se negocia con el Ejecutivo. ¿Tuvo que ver algo? ¿En algún momento el proyecto del bullying pasó por sus manos? No, yo no. Porque está por ahí durmiendo también. Sí, pero yo no soy no soy partidaria de determinados temas llevarlos a ley. Yo soy consciente del problema, por cierto, pero ¿saben lo que pasa? Los uruguayos, que es otra de las cosas que fui descubriendo como legisladora, todo tiene que ser ley. No, hay una parte fundamental que es la gestión.
Entonces yo no puedo entender, y lo voy a decir con todas las letras que se me enojen todos mis colegas o ex colegas, ¿eh? Yo no puedo entender que haya bullying en un liceo. Pero hay. Pero eso es un problema de gestión. Eso es un problema de gestión. Es un problema de acercamiento a los alumnos, es un problema de control en el buen sentido de lo que está pasando en la institución. Yo tuve, vuelvo a repetir, 7.000 alumnos inscriptos, 5.000 que entraban y salían todos los días. Y un equipo de gente que sabía que se tenía que preocupar. Que haya habido algún caso de bullying, no se puede haber escapado varios. Sí, claro. Pero para mí el peor adscripto, que para nosotros para mí es un cargo fundamental, era el que nunca me traía un problema, porque quiere decir que no los veía. Claro, porque el riesgo es que cuando se hace una ley, todos nos vamos tranquilos a casa como si con eso se solucionara algo. No. Y en general le hacemos un saludo a la bandera. Senadora Graciela Bianchi, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Se viene una campaña y se viene un año complicado. Sí, ayer dijo su colega Da Silva que él espera un 2023 plagado de paros. Bueno, sí, ¿no? Yo les avisé que el Frente Amplio iba a ser duro, porque los conozco. No pensé que iba a ser tanto, sobre todo, reitero, en plena pandemia. Yo si algo me quedaba de desilusionarme, me terminé de desilusionar, pero sí, es una oposición absolutamente irracional. Y lo que más preocupa es el relacionamiento personal, que uno siempre lo tiene que salvar, y cada vez está siendo más difícil. Ya habrá tiempo entonces de tenerla de vuelta por acá. Todas las veces que ustedes quieran, porque a mí la comunicación me encanta. Pídale perdón a la doctora Dora Safiri, dígale que la vamos a invitar al mejor programa periodístico de la radio uruguaya. Pero como no, y además Dora es clarísima, y ella tiene clarísimo cómo se resuelve jurídicamente. Gracias por venir. Gracias a ustedes.